somos el equipo número 7 del curso de Cátedra Vallejo de la César Vallejo. Este equipo está conformado por los integrantes Castillo Hernández, Enzo Sebastián, Fernández Esquén, Olga Sayuri, Hernández Velázquez, Wilson Omar, Ignacio Serna, Karen Milán, Bacalopú Núñez, Alejandra Rocío. Hoy nos adentraremos en un universo del autor César Abraham Vallejo, quien fue una de las voces más originales y profundas de la literatura en español y un verdadero orgullo de nuestro Perú. Nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1892 y falleció en París el 15 de abril de 1938. Vallejo no fue solo un poeta. César Vallejo fue el 11º y último hijo de Francisco Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Su familia fue de un origen mestizo con raíces indígenas y españolas. Esto influyó profundamente en su sensibilidad y su visión del mundo. Su padre era un notario público y su madre se dedicaba a las labores del hogar, quien fue el que le inculcó un fuerte religiosidad y un profundo sentido de justicia. Su ambiente familiar, caracterizado por la unión y los valores tradicionales, se reflejan en su poesía, donde la figura materna y recuerdos de su niñez ocupan un lugar especial. En cuanto a sus estudios, Vallejo comenzó la primaria en Santiago de Chuco, la secundaria en Huamachuco. Luego, en 1910, se trasladó a Trujillo para cursar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Sus estudios se vieron interrumpidos en varias ocasiones debido a dificultades económicas, lo que le llevó a desempeñar diversos trabajos. Finalmente, en el año 1915, obtuvo su grado de bachillerato en letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Su poesía, desde la melancolía de los heraldos negros, quien fue su primer poemario, pasando por la revolucionaria experiencia de Thyssen hasta el profundo compromiso social de sus poemas humanos, sigue resonando con una fuerza inigualable. Además, hablaremos de un cuento de Vallejo titulado Cera, donde un personaje llamado Charles, que es un jugador de dados, se enfrenta a un desafío impecable en una atmósfera de fatalidad y obsesión. Nos centraremos especialmente en la parte de la apuesta final, un momento crucial de la narración. Acompáñanos en esta representación, donde a través de la intensidad del relato de Charles en Cera, intentaremos acercarnos a las profundas emociones y reflexiones del autor César Vallejo, que plasmó en sus versos. Chale no jugaba como los demás, no tiraba por codicia ni por espectáculo. Él apostaba como quien exige al mundo que lo confirme, como quien ha hecho de la suerte un dogma y de sí mismo su profeta. Sabía ganar, lo había hecho tantas veces que ya no distinguía el azar del merecimiento. Cada ficha era un latido más de su ego, cada mano ganada una oración respondida. Y cuando reía, todos callaban por dentro. Nadie quería ser el primero en nombrar la duda. La suerte es una dama caprichosa, amigos, dijo una vez con esa voz suya, untada de certeza. Hay que saber cortarla. Pero esa noche algo vibró distinto. No en el ambiente, no en la mesa, sino en él. Un hilo imperceptible empezó a tirar desde dentro. Entonces apareció él, sin nombre, sin prisa, sin historia visible. No anunció su llegada, tampoco explicó su presencia. Solo se sentó frente a Chale, como si siempre hubiera estado allí, esperando su turno en el silencio. Me gustaría jugar. ¿Nuevo por aquí, amigo? La mesa ha estado caliente para mí esta noche. A veces el fuego se apaga. No fue una amenaza, fue una verdad dicha sin odio, sin alegría. Y ese fue el primer golpe. ¿Cuánto va la apuesta, señor? Todo esto. El mundo se inclinó levemente. Chale sintió ese peso. El desafío no era la apuesta, era lo que implicaba perder. Era lo que implicaba dudar de su propia suerte. Audaz,
Me gusta, doblo la apuesta. Y así, puso en juego más que sus fichas. Puso su nombre, su lugar en la lógica del universo. Bien, última mano, nadie más entra. Las cartas fueron repartidas. Chale las miró, como se mira un espejo, buscando respuestas, temiendo encontrarlas. Veamos si la dama me sigue siendo fiel esta noche. Tenía una formidable mano, el tipo de suerte que lo había sostenido durante años. Ya podía sentir el aplauso contenido, la reafirmación de su mito. Lo siento, amigo, parece que hoy no es tu noche. Y entonces, el segundo golpe, el hombre misterioso reveló su juego. Una jugada imposible, precisa, superior. El señor gana. No hubo burla, no hubo júbilo, solo una presencia que tomaba lo suyo y se marchaba, como si hubiera venido a cobrar una deuda que el alma de Chale había olvidado firmar. Gracias por el juego. Y se fue, dejando tras de sí un vacío que no era silencio, sino conciencia, el eco de una certeza que hasta entonces Chale no conocía, la de haber sido tocado por el límite. Desde un rincón, César lo vio caer, no físicamente, no con estrépito, sino con la quietud brutal con la que cae una creencia. ¿Quién era aquel hombre? Pero nadie respondió, porque algunos misterios no llegan para ser entendidos, llegan solo para ponerle fin a lo que creíamos eterno, a lo que creíamos tener control. Perversión de la incivilización, la puesta final. La civilización, la puesta final, es un poderoso repartición de la facilidad y la humabilidad humana. Identificamente se percibe la agonización del control ilusorio del chale. El juego siempre ganador. Esta seguridad, sin embargo, se desdemora abrumadoramente con la llegada del hombre misterioso, una figura enigmática que encarna del destino o una fuerza incomprensible. Su presencia inalcanzable y su victoria silenciosa despoja a Chale no solo de sus ganancias, sino de su propia identidad y de invisible, dejándolo en un estado de shock y profunda derrota. La escena utiliza el juego de dados como una metáfora central de la vida mismo, en donde al azar y la fuerza incontrolables dicta en el desenlace, resonando con la visión de la César Vallejo sobre la importancia del individuo. La cera se vuelve un símbolo clave. Aquí la fortuna y el control de Chales se derriten, revelando la fragilidad y lamentabilidad de la existencia humana ante lo invisible, el ambiente tenso y la oportunidad de identificar la sensación de Agustino y el encierro, ultimando la soledad abrumado de Chale al final, un eco del recurrimiento exploración vallejiana del sufrimiento y el aislamiento del ser, esencia de la obra en una drama y existe que cuestiona el control humano frente a un destino impable. Esta es una reflexión sobre el cuento de la cera. Vallejo nos lleva así a reflexionar sobre la naturaleza ilusoria del demonio. Nada garantiza la permanencia del poder ni la estabilidad de la gloria. La suerte, como la cera, puede derretirse con el calor del cambio, y es justamente esa fragilidad la que el cuento subraya con un final que desarma la figura del invencible. En este relato, Vallejo desnuda la vanidad de los humanos, recordándonos que el verdadero poder reside muchas veces en lo impredecible y lo anónimo. Muchas gracias.